No, gracias, Marce. Buenas tardes a todos, buenas tardes Liliana que está conectada. Gracias por la espera, que tuvimos unos problemitas Buenas tardes, técnicos. profesor. Eh, Buenas tardes. La verdad que me venís justo, Lili, que estés conectada porque te devolví en el foro la otra vez un comentario Ay, que sí. justo también lo quería hacer ahora con los temas que vamos a ver. Bueno, los dos temas que vamos a ver, Bueno, que son los temas prácticos, digamos, más prácticos de nuestra materia, que son el análisis FODA y la gráfica de Gantt. Yo la otra vez te comentaba a vos particularmente, y bueno, le comento a toda la clase, son dos herramientas que se utilizan muchísimo y que realmente en cuanto a costo-beneficio, y que yo se los digo en el módulo 1, le digo a modo de broma, son muy baratas, porque realmente con muy poco las aprendemos y son de una utilidad y la verdad que uno cuando las empieza a usar se encariña y le saca mucho provecho a las dos, al análisis FODA y a la gráfica de Gantt. Y la bondad más grande que yo le veo a estas dos herramientas es que no solo uno las aprende, sino que uno después se anima a explicarlas, que eso es lo bueno, que no solo uno las adquiere, sino que uno las transmite. Yo creo que eso lo transforma en un arma potencial que a usted le va a servir mucho en el ámbito que van a estar, que es en el ámbito de la gestión de las instituciones que le toque comandar o participar en esa directiva y demás. Eh, Empezando por la matriz FODA, yo cuando te hacía una devolución, Lili, te decía, sí. leyendo en esto de la FODA y la gráfica de Gantt, que vos a modo de media enojada me dijiste, no soy Sí, contadora. ay, sí. Pero no, es que está bien, incluso fíjate que la actividad de la gráfica de Gantt, yo le doy 2 semanas para que la primera se enojen conmigo. Y que es porque me Ah, gusta que ustedes indaguen, ustedes seguramente se ponen a googlear sobre gráficas de Gantt y encuentran 10.000 maneras de resolverlas, y está bien que así sea, para después yo darle mi óptica, mi manera de resolverla, que es una de las 1.000 maneras que tienen para resolverla. Después ustedes van al libre albedrío de cada uno cómo las quieren resolver. Al margen de eso, cuando yo le enseño esta herramienta, lejos está de querer que sean un Kicillof o un ministro de Economía, sino que son herramientas que, como yo le empiezo en el módulo 1, ustedes fíjense que yo la matriz FODA se la empiezo aplicando sencillamente en un evento como es un viaje. La matriz FODA no es otra cosa, de manera sencilla y pagana, que es obtener las ventajas y desventajas tanto de lo que es el contexto interno, de lo que es el contexto externo de una organización o de un evento en particular. Pero cuando empezamos la materia se lo hago de manera de chiste y para romper el hielo. Cuando organizamos un viaje, yo le digo a ustedes cómo yo sin querer estoy haciendo un análisis FODA de lo que es un viaje. Porque por un lado, cuando analizo cómo tengo el auto, estoy analizando una fortaleza mía o una debilidad. Si el auto está mal, si no lo tengo en condiciones de viajar, será una debilidad. Si el auto lo tengo nuevo y está bien, será una fortaleza. Como a ustedes les digo también en ese mismo ejemplo, el caso de las inclemencias climáticas que nos vamos a topar en el viaje, y eso no lo puedo manejar, es algo que viene del contexto. O sea, yo me puedo fijar en el servicio meteorológico, cómo va a estar el tiempo, salgo un poco antes, un poco después, pero del tiempo no depende de mí. Y ahí está la clave del análisis FODA. El análisis FODA es un diagnóstico que yo hago sobre la organización o algún evento en particular. Esto es determinar, como primera medida, yo tengo, como se dice en la jerga, marcar la cancha. Primero tengo que saber dónde está mi frontera, dónde va a quedar lo que está afuera, lo que va a ser parte del contexto, y dónde va a estar lo que está dentro de la organización o dentro del evento, que no va a ser ni más ni menos de lo que yo puedo manejar. Todo lo que yo puedo manejar forma parte de lo interno. Ahí radica el análisis FODA. ¿Por qué?
Porque cuando yo hago este diagnóstico, la herramienta es justamente lo que me permite hacer es un diagnóstico de una situación, me va a permitir saber qué es lo que yo voy a poder controlar de lo que no. Entonces todo lo que está en el contexto, yo sé que no lo puedo controlar. Y ahí tengo que separar la paja del trigo y decir, bueno, de lo que está en el contexto, ¿qué va a ser una oportunidad y qué va a ser una amenaza para mí? Y teniendo en cuenta eso de lo que le estoy diciendo, o sea, tanto sea una amenaza como una oportunidad, yo lo que voy a poder tomar son medidas preventivas, pero yo no puedo cambiar ni la amenaza ni la oportunidad. Yo lo que voy a poder hacer, ejemplo, Santa Fe es una zona que nos inundamos constantemente. Entonces, yo sé, si estoy en una zona inundable, yo no puedo hacer nada, yo no puedo frenar el río. Lo que sí puedo hacer es tomar medidas preventivas, decir, bueno, vamos a levantar una defensa, vamos a hacer esto o aquello, que nos proteja contra la inundación. Pero la amenaza sigue estando. ¿Se entiende la diferencia? Entonces yo lo primero que tengo que hacer en esto, importantísimo en el análisis FODA, el punto de partida es decir, bueno, ¿dónde marco esa frontera? El análisis FODA es una herramienta que no deja de ser subjetiva. Entonces también por eso hay que tener mucho cuidado en el manejo. Y en esto hay que ser muy claro para saber cómo marcar esta frontera. Porque también, como le digo en uno de los módulos, esto no es necesariamente que siempre es negro o blanco, sino que existen grises. La actividad, te confieso, Liliana, bueno, la clase lo confieso a vos que estás en línea. La actividad número 2, en realidad, me faltó agregar una palabrita a mí en la consigna, porque no sabía que todos se me iban a volcar a una organización de salud. Mi idea de la actividad obligatoria número 2 era que ustedes tomen y hagan una matriz FODA sobre cualquier organización, no necesariamente de salud, para sacarlo del molde. Por eso, cuando yo le hago el enunciado de la actividad, le pongo una organización cualquiera, y ahí está mi error. Yo hubiese tenido que aclarar, punto, decir cualquiera no perteneciente al ámbito de la salud. Porque, por ejemplo, yo para sacarlo un poco de donde estamos parados, por ejemplo, en una escuela, si yo hago un análisis FODA cuando lo practico en una escuela, primero para determinar la frontera y para que se entienda la idea, yo si voy a hacer un análisis FODA sobre un establecimiento escolar, primero tengo que decir, miren, el análisis FODA lo vamos a hacer sobre la institución escuela o lo vamos a hacer sobre lo que es escuela, sistema educativo, lo que estaría incluyendo los padres y todo el ámbito que rodea al alumno. ¿Se entiende la diferencia? En cambio, si yo digo, no, mira, como docentes, vamos a hacer un análisis FODA de la escuela para nosotros, docentes, alumnos. Entonces la frontera la marco ahí. Entonces todo lo que acontezca con los padres de los alumnos ya me forma parte del contexto. Yo no tengo incidencia sobre los padres de los alumnos. ¿Se entiende? En cambio si digo sistema escuela como sistema educativo que engloba a la familia y demás, y bueno, yo ahí sí estoy poniendo la frontera, la estoy ampliando y estoy metiendo los padres dentro del análisis. Entonces ahí radica, digamos, el punto en lo que es la matriz FODA, en determinar esta frontera. Lo primero que tengo que hacer, como decimos en el potrero, tengo que marcar la cancha. Lo primero que tengo que hacer es marcar la cancha, ¿para qué? Para saber sobre lo que tengo incidencia, sobre lo que no. Y ahí radica lo importante del análisis. Porque lo que no tengo incidencia y tengo que tomar medidas preventivas para poder o aprovechar las oportunidades o tratar de morigerar las amenazas. Y en el caso de tener fortaleza y debilidades son los que están dentro de la organización y que yo puedo atacar. La fortaleza y las debilidades son los puntos que yo puedo manipular. Entonces, dicho esto, tengo que primero marcar la cancha. Y después hay un punto que por ahí yo lo veo en los trabajos y por ahí al ser el análisis FODA, generalmente un informe
escrito, al hacer un informe escrito, tengo que tratar de explayarme un poco. Por ejemplo, sigo hablando de la escuela, que es un ejemplo sencillo. Si yo digo kiosco en una escuela, yo no sé si una fortaleza o una debilidad de la escuela tenemos kioscos. Si yo digo, en la escuela tenemos un kiosco que vende alimentos saludables para los chicos, que lo alimenta y y va a ser una fortaleza ese kiosco, esa cantina en la escuela. En cambio, si yo digo, el kiosco de la escuela vende comida chatarra, los chicos no se pueden levantar, cada vez que van a buscar algo está cerrado, y va a ser una debilidad. Entonces yo no puedo poner simplemente kiosco de la escuela, porque yo no entiendo a dónde apunta. El otro tema que dentro del análisis es que yo, una vez que marco esta frontera, cada vez que doy un ejemplo, tengo que ser explicativo y saberme dónde me paro para dar el ejemplo para que no haya confusión. Valga la redundancia. Por ejemplo, si yo digo que la escuela aprovecha, ¿no es cierto?, todos los planes que vienen del ministerio, yo ahí medio que estoy siendo ambiguo, porque yo digo, ¿de dónde lo enfoco? Si parto de esa premisa, la escuela aprovecha los planes que otorga el ministerio, ¿es que la escuela lo aprovecha o son los planes del ministerio? Entonces yo tengo que ser claro en esto, o sea, no dejar duda de esto. Entonces yo decir, el Ministerio de Educación está alargando constantemente planes de capacitación y ahí yo ya posicioné, yo ahí ya me paré fuera de la organización. Entonces no estoy dejando lugar a dudas. Entonces yo digo, el ministerio larga planes, entonces yo a la persona que está leyendo, yo ya le estoy diciendo, mira que esto te lo estoy marcando afuera. Esto es una oportunidad o una amenaza, pero está afuera. Después nos cabrá a nosotros si la aprovechamos o no. Sea una oportunidad o sea una amenaza, si la aprovechamos o no. ¿Se entiende? Espero que se entienda. Lili, ¿me seguís ya que te tengo en línea? Sí, estoy tomando nota de algunas cosas interesantes porque está... Ay, no, ¿qué pasó ahora? Perfecto, cualquier cosita me levantas la mano ahí que... Listo, cualquier cosita pero está, sí, yo te reitero. Me gusta. Igual queda grabada, creo, Marcel se las deja colgada la clase. Pero Lili, es ahí, a toda la clase, es ahí donde radica el análisis. Y lo importante por ahí cuando nosotros hacemos, antes de irnos a la estrategia, que después, bueno, una vez me gusta trabajar, lo que más se trabaja por ahí en la materia FODA, en la función sustantiva, que es esto de hacer este primer paso, de obtener las ventajas y desventajas, no más que eso, de lo que es dentro de la organización y fuera de la organización. Entonces lo importante es esto, una vez que tenemos delimitado esto, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras oportunidades, nuestras amenazas, es en base a eso que tenemos fijar nuestras estrategias a futuro. Yo les decía a modo de broma, ¿no es cierto?, con el FODO y la fortaleza de oportunidades, debilidad de oportunidades y las fortaleza de amenaza y debilidad de amenaza, que después la formulación de la estrategia, que yo a modo de broma se los graficaba con el galán que va al baile, ¿no es cierto? Una vez que yo determine, ¿no es cierto?, estas fortalezas y estas debilidades, tengo que tomar y tratar de aprovechar mis fortalezas, ¿no es cierto?, en detrimento de aprovechar nuestras oportunidades, ¿no es cierto?, y detener las amenazas, y las debilidades, tratar de menguarlas para tratar de aprovechar las oportunidades y tratar de esquivar las amenazas. Cuando uno hace un análisis FODA, porque por ahí me pijotearon un poco en cuanto a la cantidad de variantes que me pusieron en el ejemplo, generalmente, yo no se ponen menos de 3 o 4 variables de cada una, o sea, 3 o 4
fortalezas, 3 o 4 debilidades, 3 o 4 amenazas, 3 o 4 oportunidades. Cuando una no empieza a hacer, salen solas. No le extrañe que pongan 8 de cada una, porque uno cuando se va metiendo y va diciendo, ¿y esto qué? ¿Y esto qué? ¿Y aquello qué? Uno lo va colocando, ¿cierto? Y se empieza a dar cuenta que hice una debilidad y por ahí dice, no, y esto también concuerda con aquella amenaza y esta oportunidad me hace acordar, y esto que yo tengo esta fortaleza para esa oportunidad, que esto y lo otro. Y cuando uno va tejiendo esas líneas, se le empiezan a caer, empiezan a decantar solas. Entonces, un análisis FODA, que eso fue lo que por ahí en esa actividad me pijotearon, si se me permite, es que me pusieron 1, 2, 3 como máximo me han puesto de cada una. Ahí no tienen que tener miedo de poner las que más puedan. Pero bueno, eso del análisis FODA, creo que esa es el espíritu del análisis FODA es justamente eso, tratar como ese power que yo les mando, que lo dice Sun Tzu en el Éxtasis de la Guerra, que dice, si conoce el entorno y de ganar que de perder, pero si no conoces el entorno y no te conoces vos mismo, estás en el horno. Entonces justamente lo que hace la maestría es eso, decir, bueno, conoce el entorno, conocete vos, cómo podés hacer vos para enfrentar con tus fortalezas, debilidades, ¿no es cierto? Ese entorno con el que te encontrás, y bueno, y ahí sacarle los diagnósticos, como le digo en una de las últimas oraciones ahí del análisis PODA, es que es transformar ese conjunto de datos que tenemos en el entorno, que tenemos en la misma organización, y transformarlo en información útil para la toma de decisiones. Eso es lo que hace básicamente el análisis PODA. No deja de ser un diagnóstico, tanto del sector externo como el interno. Y más que nada para ver cómo yo, a través del sector interno, que son mis fortalezas y mis debilidades, puedo ver para aprovechar esas oportunidades y para prevenirme de todas las amenazas. Bueno, eso por un lado, uno de los temas del análisis FODA. Y ahora pasando al otro tema, que es la gráfica de Gann. La gráfica de Gann no es más que un cuadro de doble entrada, ¿no es cierto? O mejor dicho, de manera más sencilla, no deja de ser más que un cronograma de tareas. Esto es lo que en la industria se conocía como esa fichita que venía el inspector, el supervisor, cuando terminaba el operario, entonces sacaba la fichita y le decía, usted tenía que hacer 10 horas y trabajó 8, entonces la anotaba en la ficha, la guardaba, listo, venía el otro día, decía, usted tenía que hacer 10, hizo 11, tuc, tuc. La gráfica de Gann no es otra cosa que un cronograma de tareas, maquillado y mucho más lindo. Es eso, hace un seguimiento de todas las tareas que nosotros programamos y planificamos. Es un control que vamos haciendo de manera concomitante, cosa de que cuando tenemos un proyecto o algún determinado trabajo para lo que vamos a aplicar, que no nos encontremos el último día y decir, che, si yo voy a hacer una obra, que yo no llegue el último día y diga, che, no pusimos 3 ladrillos. Eso yo lo tengo que ver el segundo o tercer día que estamos atrasados. Justamente esa es la función de la gráfica de Gann. La gráfica de Gann es una gráfica sencilla, como les decía, de doble entrada. Yo en el eje vertical, arriba, voy a encontrar con los tiempos, pueden ser semanas, días, meses, y después de manera, en realidad de manera horizontal arriba y vertical así, voy a ir detallando todas las tareas que voy a ir realizando en esos tiempos. Por eso un cuadro de doble entrada. Las bondades que tiene esta gráfica es que me va a determinar los desvíos, tanto semanales, tanto por tarea, después en la justificación. Una de las principales virtudes que tiene este gráfico
es la sencillez. Yo siempre digo cuando lo enseño que tengo miedo en las clases presenciales que se me pare un alumno y que una vez levante una mano y me diga, discúlpeme, a usted le pagan por enseñar esto, no le da vergüenza enseñar esto, porque realmente es tan sencillo después, que una vez explicado es tan sencillo de aprender y como le decía recién, otra herramienta que a usted le va a resultar muy sencilla de transmitir. Y eso es lo bueno. O sea, no solo que ustedes lo incorporen, sino que ustedes se animen a transmitirlo, que ustedes se animen a enseñarlo. La gráfica de GAN no sale de ahí, de determinar las tareas que voy a cumplir, los tiempos y después ir marcando. Yo programo. Yo en el... Vos si tenés Lili, y bueno, los invito a los demás cuando vean el video, yo les mandé la resolución del ejercicio 1. Entonces, si vos tenés en el ejercicio lo programado y después lo ejecutado, como yo les decía, creo que las líneas lo tengo acá en el fondo para no confundirlos. Lo tenía en la otra computadora, tuve que cambiar de computadora. Pero si no me acuerdo, si no recuerdo mal, lo verde era lo programado y lo rojo lo realizado, lo habíamos hecho. Una vez que yo pongo esas referencias en el cuadro, ya no hay más misterio. Yo a cualquier persona que le ponga el cuadro enfrente y yo le digo, mira, yo pinté con verde lo que había programado y después fui pintando con rojo lo realizado. Entonces uno a simple vista cuando ve el cuadro, tú mira las líneas que están pintadas, mira la compara con lo realizado y determina el desvío y se terminó la ciencia, no hay ningún otro secreto. Después lo que hago, en la justificación que hago, que ahí es donde tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el cuadro de justificación que me va a dar los desvíos por tarea tiene que ser igual a los desvíos que yo voy a tener en el cuadro que yo hago ese de doble entrada. Ahí yo voy a tener el desvío por semana, que el total me va a dar un número que me tiene que concordar. Tiene que ser concordante con el que yo voy a obtener en la justificación. Uno me lo va a dar al desvío por semana, que es muy importante para el tema financiero, y otro es el desvío por cada tarea para saber si cumplí con toda la tarea o en qué tarea dejé de realizar. Pero bueno, este cuadro no pasa de ahí. Como grandes ventajas tiene ese, la flexibilidad, la sencillez para entenderlo, la representatividad del mismo, que uno apenas lo ve, se da cuenta y lo puede seguir. Y como desventaja tiene este cuadro que cuando son muchas tareas ya se me estira verticalmente las tareas y cuando los tiempos también yo no los puedo achicar o agrupar, los tiempos me quedan muy largos, entonces hace que el cuadro se desvirtúe. En cuanto a si los tiempos son muy largos y las tareas también, me queda un cuadro demasiado pesado, me queda demasiado largo y se puede tornar poco entendible. Yo otro apunte que les doy, pero que bueno, lamentablemente tendríamos que tener más tiempo para desarrollarlo y ese sí tendríamos que darlo de forma sincrónica en la totalidad porque la verdad que es muy difícil, es la técnica del camino crítico que justamente viene a solucionar esas dos limitaciones que tiene GAN. La extensión en las tareas y tiempo y otra de la limitación que tiene GAN que no me jerarquiza la tarea. Que no me dice cuáles tareas son críticas, que eso sí me lo determina la técnica justamente del camino crítico. El camino crítico me va a decir qué tareas son críticas, en qué tareas no me puedo demorar porque si no se tira el proyecto. Pero bueno, para no mezclarlo, yo prefiero a paso lento pero firme, prefiero dar estas dos herramientas que yo sé que para ustedes van a ser de muchísima utilidad y que no van a tener miedo a aplicarla y que aprenden estas dos bien. Y bueno, la técnica del camino crítico no tengo problema que se conecten con nosotros, se contacten con nosotros para poder explicársela o tratar de
de ver de qué manera se las podemos hacer una clase más profunda. Pero bueno, estas son las dos técnicas. Yo después le voy a pasar a Marce o directamente vamos a ver, le voy a colgar de la página. Así todos ustedes tienen los resultados de la gráfica de GAN, los 5 ejercicios, si se quedan tranquilos. La aprovecho para, si bien lo hice de manera escrita y individual, lo hago en forma grupal para agradecerle. Le agradezco la predisposición que han tenido para, más que nada, para estos dos temas, que yo sé que no son, si bien no los tenían incorporado técnicamente, como les digo en los módulos, sin querer queriendo, como dice el chavo, ustedes lo aplican. Pero bueno, ahora lo tienen más de un análisis más técnico, lo pueden aplicar en cualquier proyecto y animarse a trasladarlo. Entonces, bueno, le agradezco la predisposición y el esfuerzo que hace, más que nada en lo que es gráfica de GAN, que uno, por eso los dejo esa primera semana de chinche, que siempre tengo varios alumnos que me escriben y se acuerdan de mi familia y de todo, diciendo, tienen un salvavidas, algo, pero bueno, justamente es para despertarle a ustedes esa inquietud y ese enojo, que es el enojo que vale y que sirve, y porque demuestra preocupación, y la verdad que bueno, después los resultados han sido excelentes. Todos los años tengo la alegría de que ustedes se vayan encariñando con esta herramienta y que con el tiempo me digan, la usé, la pude utilizarla, me fue provechosa, y bueno. Además está decirle, no me quiero explayar mucho más en el tiempo, esto que tuvimos que largar unos minutitos más tarde, se nos ajustó mucho. Estoy a disposición con Germán, estamos a disposición los dos para cuando quieran consultarnos a través de mail, a través de la página, abierto a cualquier consulta. Desde ya para rendir ahora la integradora, o para cualquier contraconsulta, incluso después de finalizado el cursado y demás, nos ponemos a disposición para con cualquier consulta que tenga. Lili, ya que está en línea, no sé si te quedó alguna duda, yo sé que por ahí se tiene muchos conceptos en media horita, pero no sé si fui del todo claro o te enredé más o te saqué las ganas de estudiar ciencia económica. No, muchas gracias, profesor. En realidad tomé nota de algunas cositas, pero bueno, al principio es verdad, me reasusté, yo vi todos esos gráficos y dije, ay Dios, ¿en dónde me metí? Pero después me di cuenta que no era tan difícil. No, no y otra cosa, hay que creer que no existen. Exactamente, no, otra cosa, por ahí el tema que yo no puedo largar gestión y administración sin darle algunos conceptos básicos de economía, que aunque sea para que ustedes los tengan y lo incorporen, y por ahí la economía asusta. La economía me pasa no solamente en la licenciatura, sino en la licenciatura en educación, es como que la economía la han modelizado tanto que uno se imagina gráfica y se imagina cosas y se olvidaron los economistas principalmente. Hay que echarle la culpa a Marshall, que fue el primer estadística, que fue el que empezó a modelizar la economía. Se han propuesto modelos de economía tan difíciles, sofisticados, que terminaron haciendo que la economía pierda la esencia, que es una ciencia social. La economía comienza con esos conceptos que yo leí, de administrar un hogar, y de ahí empieza la economía. Entonces yo tengo que tomar la economía como una ciencia social y no asustarme. Entonces, esa es mi intención. Y para que ustedes vean que la economía es el fundamento de la administración. Todos los otros conceptos que nosotros aplicamos en la administración surgen porque está la economía. Es el brazo armado de la administración de la economía. Entonces, justamente, tengo que administrar porque los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas.
Si no, se me termina la economía y se me termina la administración. Entonces, bueno, por eso la intención, yo sé que cuando se empieza el módulo y el módulo 1, usted agarra y dice, che, pará, no dio una clase de economía, ¿para dónde la apunto? Pero bueno, tiene su justificación, al igual que todos los conceptos de administración que después Germán en estos módulos fue profundizando ya para el lado de la licenciatura, y que bueno, espero que ustedes hayan podido anexar, y Lili y a la clase les vuelvo a reiterar, estamos a disposición de ustedes. En mi caso particular les pido disculpas si alguna demora, que esto de la reciente paternidad la verdad que me tiene un poco acusado en cuanto a tiempo, pero bueno, y para lo que necesiten. Así que bueno, Lili, me despido si no tenés una consulta y a disposición. No, en realidad me gustó. La verdad que estoy muy contenta con esta clase. Está bueno. Realmente es necesario a veces escuchar así personalmente está buenísimo. Te aclara, si uno tiene alguna duda, quedó por ahí, ya ahí se clarifican las cosas. Me gustó muchísimo. Lili. Y estaba pensando con la gráfica de Gantt, que yo digo, bueno, se puede utilizar para las fortalezas y debilidades que uno tiene con respecto a las tareas que uno tiene que realizar con las diferentes asignaturas también. Puede ser, ¿no? Tal semana tenía que hacer tal cosa. Sí. Bueno, está bueno. Es así, Lili. La gráfica de Gantt, Lili, la puede aplicar hasta como ama de casa. Eso es lo que tiene. Sí. Por eso le digo, la gráfica de Gantt tiene el inicio en esa ficha de la industria que venía el capataz, el supervisor, y decía, mirá, vos tenías que hacer 10, hiciste 7, o sea que mañana vas a tener que hacer 3 más. Y esa es digamos, esa es la justificación. Entonces no tienen que tener miedo. Gráfica de Gantt, no se mareen. Yo también la hago buscar porque se encuentra mucho de gráfica de Gantt afuera, en Google o en cualquier bibliografía. Hay muchas gráficas de Gantt que yo soy el primero en criticarlas porque de tan sofisticadas que son y demás se le pierde la sencillez. Uno la mira y después cuando mira y quiere analizar lo que está viendo se vuelve loco. La gráfica de Gantt es: tengo lo programado, tengo lo ejecutado y determino el desvío. Tenía que hacer 10, hice 8, bueno, me faltan hacer 2, el desvío de 2. Lo que hace, me lo ordena un poquito, semanalmente, y después me dice, che, mira, semanalmente, vos acá hiciste tanto, y bueno, por tarea te da esta diferencia, que es lo mismo que vos te da la diferencia semanal. De todo modo, Lili, le repito, ahora les acerco la resolución de los ejercicios, para lo que le faltó o tenían un pequeño error para que los corrijan y ya les queden los ejercicios resueltos. Así que bueno. Bueno, Lili, me despido. Marce me dijo más o menos tratar de terminar a las menos 20, así que le estamos cumpliendo. Bueno, gracias, Matías. Y a disposición.